Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Leer este tipo de comentario realmente me causa mucha lástima, porque yo en el video donde estoy hablando sobre el origen del hombre, a mí me tocó en la parte del programa tratarlo desde el punto de vista de la paleoantropología y ver si la paleoantropología ha podido demostrar el origen del hombre. Todo lo que utilicé durante ese video fue todo literatura científica. En ningún lado yo menciono ni Biblia, ni menciono Dios, ni menciono nada. Yo simplemente me circunscribí a lo que son los datos puros de la ciencia y lo que opinan también los paleoantropólogos y otros evolucionistas. Entonces me topo con este tipo de comentarios. Uno diciéndome que yo estoy tratando con epistemología, cuando realmente no es así. Y otra, la dama, lo que me está diciendo es que yo estoy hablando sin buenos fundamentos, cuando yo estoy utilizando la misma literatura científica que demuestra de que al día de hoy no hay ni siquiera una hipótesis plausible que te pueda decir de dónde surgió el hombre, de qué animal provino. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a lo que es una de las citas que yo di, Sapiens, un libro muy famoso, que aquí hay personas que me lo han puesto también y me han dicho, no, léete el libro Sapiens. Incluso uno me dijo que yo no puedo refutarlo, pero fíjense lo que dice el libro Sapiens en la página 26. No sabemos con exactitud dónde ni cuándo animales que pueden clasificarse como Homo sapiens evolucionaron a partir de un tipo anterior de humanos, pero la mayoría de los científicos están de acuerdo, y yo también estoy de acuerdo con eso, en que hace 150.000 años África Oriental estaba poblada por sapiens que tenían aspectos iguales al nuestro. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que yo estoy diciendo es de que no se ha demostrado el hecho de que el hombre vino de un animal inferior. Y eso lo voy a seguir mostrando. Por ejemplo, tú tienes un artículo en la revista Nature de Bernard Woods que se llama Evolución Humana, 50 años después del Homo habilis. Fíjense lo que dice Bernard Woods. Ninguna de las citas que le estoy dando aquí tienen que ver con cristianos ni de ninguna página de diseño inteligente. Simplemente de lo que yo he leído aquí, que tengo el libro Sapiens también, y de lo que busco en la literatura científica. Dice, incluso con toda la evidencia fósil y la técnica analítica de los últimos 50 años, una hipótesis convincente para el origen del Homo sigue siendo difícil de alcanzar. Entonces, si yo digo hoy en día, basado en esos artículos, que no se ha demostrado la evolución del hombre, ¿por qué dicen que eso es sin buenos fundamentos? ¿Por qué dicen que yo estoy tratando con epistemología, o que la ciencia no dice que ya sé, como que si la ciencia es una entidad sacrosanta? Señores, la ciencia es una herramienta de estudio que tiene una metodología de cómo buscar ciertas verdades, pero la ciencia no es la única forma de llegar a verdades y a conclusiones que son estrictamente verdaderas. O sea, dejemos el cientificismo, pero aún así me estoy circunscribiendo a los datos. También, cuando tú te vas a el último documental que hubo sobre los orígenes humanos, el profesor José Braga, que es un paleoantropólogo, en el documental Cómo surgió el ser humano, en el minuto 1 del 26 al 55 dice: los seres humanos que viven hoy en la Tierra tienen un origen común en África. Todos estamos de acuerdo con la hipótesis de que el hombre surgió en África. O sea, no hay problema en esas regiones. Dice, hace unos 100.000 años, corroborando lo que se había dicho anteriormente. Pero si nos remontamos atrás a unos 2 millones de años, las cosas cambian. Hasta ahora, o sea, el último documental dice, hasta ahora no se sabe cuándo surgió el género Homo. Cuando nosotros seguimos viendo, por ejemplo, en el mismo documental, otro paleoantropólogo dice, la transición de Australopithecus al género Homo sigue considerándose un punto ciego en la historia de la evolución. Hasta la fecha, no existe ningún fósil comprendido entre 2 millones o 3 millones de años que pueda arrojar luz al respecto. Entonces, lo que yo estoy diciendo no tiene fundamento,
o está corroborado por los paleoantropólogos. Pero sigamos. Por ejemplo, la paleoantropología para el origen del hombre y también para el origen de muchísimas especies no tiene mucho peso argumentativo. Y eso tú lo puedes ver, por ejemplo, en la cita de John Riddle, que él dijo: a juzgar por la cantidad de evidencia en la que se basa el estudio del hombre fósil, es decir, la paleoantropología, difícilmente merece ser más que una subdisciplina de la paleoantropología o la antropología. Toda la colección de homínidos conocida hoy apenas cubriría la mesa de un billar, pero se ha engendrado esta ciencia porque se distingue de dos factores que inflan su aparente relevancia, mucho más allá de sus méritos. Primero, los fósiles insinúan la ascendencia de un animal supuestamente importante, que somos nosotros mismos. En segundo lugar, la colección es tan tentadoramente incompleta y los especímenes mismos son a menudo tan fragmentarios y no concluyentes que se puede decir más sobre lo que es misión que sobre lo que está presente. De ahí la asombrosa cantidad de literatura sobre el tema. Ya sabemos que el alboroto asociado a algunos fósiles revela más la naturaleza humana que la verdad sobre ellos mismos. Dice también, por ejemplo, Henry Gee dice: la evidencia fósil de la historia evolutiva es fragmentaria y está abierta a varias interpretaciones. La evidencia fósil de la evolución de los chimpancés está completamente ausente. Mi pregunta es: ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Que yo me pare aquí a hablar mentiras como hacen los otros TikTokers en su gran mayoría, que ni siquiera buscan literatura científica, buscan literatura pop de lo que publica, qué sé yo, un diario o su evolucionista favorito? Me estoy circunscribiendo a los datos mismos de la misma literatura científica, de la revista científica que tienen más prestigio, y todas corroboran lo mismo. Todavía no se sabe de qué animal evolucionó el hombre. Si tú me dices de los Australopithecus, pero bueno, la que descubrió a Orrorintu genensis, ella, que fue Bridget Sinu, ella dice que los Australopithecus son una rama lateral, no lineal del hombre. Es decir, no tienen que ver con el origen del hombre. Ella en su lugar propone a Orrorintu genensis. Pero Orrorintu genensis tampoco se sabe si fue un homínido, si realmente pertenece al linaje humano, y todavía al día de hoy en la misma revista Science se está discutiendo sobre ese tema. Sahelanthropus también se dice que fue el primer ancestro de nosotros porque está en la línea donde supuestamente divergió el hombre, pero sin embargo al día de hoy se dice que es una gorila hembra, que probablemente no haya sido bípedo, aunque hay artículos que dicen que sí fue bípedo, pero hay diferentes interpretaciones sobre el mismo cráneo y el mismo fémur. Entonces, ¿qué más yo necesito mostrarles? Le estoy poniendo literatura científica por los lados para que ustedes vean y puedan consultarlo por ustedes mismos. No es el cherry picking, como ustedes quieren decir, que yo selecciono datos cuidadosos que no me contradigan o evidencias incompletas. Busquen cualquier artículo, ninguno te dice todavía el origen del hombre. Ninguno. Y es que además de eso, por ejemplo, a través de mutaciones, hermano, de mutación y selección, es imposible dar con el origen del hombre. Hay un sinnúmero de artículos que te demuestran que a través de mutaciones es imposible. Y aquí te voy a citar algunos. Obtener una sola mutación en un sitio de unión del ADN que se arregle llevaría entre 1,5 millones de años y 6 millones de años. Recuerden que la línea evolutiva del hombre son de 6 millones de años en adelante. Quiere decir que lo que pase de ahí ya cae en un tiempo prohibitivo, y todas las simulaciones de mutaciones que se han hecho caen en tiempos prohibitivos. Además, una sola mutación que le tome tanto tiempo a una población de homínidos de ese tipo no te pueden explicar el origen del hombre, porque tú vas a tener que explicar cómo se dieron todas esas mutaciones dentro de un Australopithecus o Rorin o Sahelanthropus o cualquiera. ¿Cómo pudieron darse tan rápido para tener nosotros la anatomía que tenemos hoy, la forma que tenemos hoy en día? Entonces dice: según los cálculos que se utilicen, si se necesitan 2 mutaciones para lograr un cambio en el comportamiento o anatomía, tomaría aproximadamente de 84
a 216 millones de años. Quiere decir que hay en un tiempo prohibitivo. Una vez más, dependiendo sobre los cálculos que se utilicen, otros investigadores utilizan diferentes métodos y todos confirman el mismo problema. Cuando usted se busca, por ejemplo, el artículo que se llama Whiting Problem, usted se da cuenta de que el origen del hombre a través de mutaciones, hermano, es imposible que se dé. Entonces, ¿qué más puedo decirle? ¿Qué más?